el Bromas está de vuelta, y ahora sí le asienta bien ese nombre. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como el Bromas? Porque la absurda broma que fue el final de esa película es para la historia. Hace 5 años tuvimos una versión del Joker más realista en comparación a los cómics, un Joker que destacaba por su dura crítica a las clases sociales, a la hipocresía del sistema y a la violencia que sufren día a día los marginados y olvidados por la sociedad. Ahora que se estrenó Joker 2, Folio a eso, ¿qué recibimos? Respiremos profundo y preparémonos para muchos musicales sin contexto y analicemos en qué falla Joker 2 y por qué debe ser destruida. Hay que tratar de ver el lado positivo a las cosas, por eso empecemos con lo destacado. La crítica especializada halaga aspectos técnicos como la fotografía y ambientación en general, y es que si algo debemos aceptar es que la técnica audiovisual del director y su equipo es realmente cine. Los encuadres de cámara, la colorización y esa estética visual es de muy alto nivel. También podemos resaltar la actuación de Phoenix. Por un lado, notamos claramente el compromiso corporal para interpretar a un personaje retorcido, escuálido, enfermizo e inestable como en la primera película, pero además logra representar de una manera excelente la diferencia gestual de Arthur Fleck con el Joker, quien tiene un semblante con más confianza, soltura y extroversión. Sobre Lady Gaga solo podemos decir que como actriz es buena cantante. Pero si la actuación del personaje principal es tan buena, ¿en qué falla la película? Pues creo que todos estamos de acuerdo en que en su guión. La cinta comienza con una animación que muestra la batalla interna que tiene Arthur con su sombra o alter ego. Aunque extraño al principio, resulta interesante si pensamos que el mundo interno del personaje se representa con ese tinte de absurdo crudo y violento al mejor estilo de los Looney Tunes. Pero solo nos muestran este recurso interesante unos pocos minutos para nunca más utilizarlo, lo cual lo convierte en solamente una intro de adorno visual que apenas dura en la memoria, una oportunidad claramente desperdiciada. Aunque luego más adelante tenemos el "eso es todo amigos" dicho por Arthur, pero ya es demasiado tarde, porque para ese punto todos, o gran parte de la audiencia, ya quería que la película termine. Luego la trama se mueve con un ritmo intermitente que la vuelve densa. Vemos que Arthur está en una especie de cárcel o centro psiquiátrico y el personaje tiene un semblante desolado y totalmente disociado. Entonces nos vamos adentrando poco a poco a lo que está sucediendo, hasta que nos dan un número musical que nos saca totalmente del clima. Para aclarar, el problema no es que hayan hecho un musical. Ya se deducía por el tráiler que habría muchos números musicales y aquí ya queda a gusto de cada quien si le agrada este tipo de cintas. Particularmente existen muchas películas musicales de muy gran nivel como La novicia rebelde, El gran showman o Grease. Pero aquí, cuando uno lograba compenetrarse un poco con la historia o la tensión del momento, iniciaba una canción que se sentía fuera de contexto, anticlimática y hasta aleatoria. Y así toda la película hasta el punto que empatizamos con Arthur cerca del final cuando le dice a Harley: "Ya basta de cantar, quiero hablar". Y de nuevo, el problema no son los musicales. La diferencia con las obras mencionadas antes es que en esas las canciones agregan continuidad a la trama, armonizan con lo que estaba sucediendo antes de que comenzaran a cantar, y la letra de las canciones es significativa porque estas fueron compuestas para la trama o fueron muy bien seleccionadas. Entonces podemos intentar entender que estos números musicales se sienten así por ser delirios y fantasías de Arthur, que poco a poco va idealizando a Harley y por eso imagina estos escenarios musicales. Pero justificar este ritmo intermitente con esta teoría sería aceptar una representación muy simple y hasta caricaturesca de lo que es la locura. Estar loco no es simplemente ser incoherente o hacer cosas fuera de contexto. Y durante todas sus representaciones a través de cómics y anteriores películas, el Joker lo ha demostrado. Su caos al final termina siempre teniendo un propósito, un fundamento. Pero en este caso los recursos musicales solo logran que cuando empiezan a cantar alguna canción, el primer reflejo sea mirar para otro lado y distraerse hasta que cesa la música. Y además consigue que una cinta de 2 horas se sienta de 4. Sean sinceros, en la mitad ya querían que la tortura de película termine. Además, ¿acaso fui el único que en el cine sacó su celular para ver cuántas horas habían pasado? La idea del musical cobra más sentido cuando nos enteramos que ni Phoenix ni Phillips estaban muy convencidos al principio de realizar esta secuela y contemplaron solamente montar un espectáculo de Broadway en su lugar. Y es que la cinta parece más que nada eso, un homenaje a Broadway
Broadway con Lady Gaga y un poco de Joker por algún lado. Otro aspecto a destacar como fallo es que además de poder encuadrar a la película como un musical de suspenso, siendo que el suspenso queda cortado en cada momento por las canciones, la cinta también se encuadra en el subgénero del drama legal. Pero tampoco cumple bien con esa etiqueta, y es una pena, porque el escenario era perfecto para desarrollar al Joker en este contexto. El fallo lo podemos ver con la versión de Harvey Dent, también conocido como Dos Caras. Si nos remontamos a las versiones de los cómics y especialmente a la versión de El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, sabemos que Dent es el mejor y más determinado fiscal de Ciudad Gótica, siendo una verdadera amenaza para cualquier criminal. El estar en un juicio y saber que Dent ejerce de fiscal en tu contra debería ser una razón más que suficiente para que no dejes de temblar de ansiedad, porque puedes estar seguro de que él moverá cielo y tierra hasta verte tras las rejas. Pero en la cinta vemos una versión de Dent arrogante, podríamos decir que hasta relajada y que subestima al Joker, como cuando decide parar sus acusaciones mientras se acomoda el traje y sonríe. Además, sus alegatos son tan vacíos y anecdóticos que no parecieran hechos por un verdadero abogado que intenta hundir a su acusado. Simplemente pone a testigos a dar opiniones totalmente subjetivas sobre si consideran a Arthur como alguien con una patología psiquiátrica o no. Y luego sonríe como si ya hubiera ganado el juicio. ¿Qué pensaría Matt Murdock de esto? No lo sé. También podríamos justificarlo con el hecho de que este universo se plantea como una versión alternativa a DC, más realista, mundana y que además pretende que empaticemos más con el Joker que con los héroes, como vimos en la entrega anterior con Thomas Wayne. Pero tampoco logra ese cometido porque el solo ser arrogante y confiado no es suficiente como para que el personaje destaque como antagonista. Es más, si en lugar de Harvey Dent hubieran puesto a un fiscal random sin hacer referencia a los cómics, daría lo mismo. Nada en la trama habría tenido más o menos impacto. ¿Se imaginan lo épico y atrapante que pudo ser si veíamos un enfrentamiento entre el Joker de la primera entrega y un Harvey Dent más fiel a su personalidad? La crítica incisiva, cruda y satírica del Joker al sistema, como cuando se presenta en el programa de Murray, en contra de un Dent con un moralismo duro que no contempla grises. Nos podrían haber dado una lucha de opuestos titánica, el orden contra el caos. También se sintió como un recurso desperdiciado que el Joker decida despedir a su abogada y defenderse a sí mismo. Si bien vemos que el personaje toma un poco más su forma desafiante, yendo al juicio con el icónico traje rojo y maquillaje de payaso, no hay mucho más que eso. Su defensa se resume a disparates y de nuevo canciones sin contexto. Algo muy importante que también se sintió poco aprovechado es cuando suben al estrado a Gary y el Joker lo interroga. Ese era el momento exacto para que el Joker utilizara a Gary como ancla para demostrar cómo los raros, marginados y olvidados de la sociedad solo importan cuando el poder y la autoridad lo considera, porque comparten un pasado, un origen en común de ser marginados. Y el Joker, como todo un sociópata, pudo utilizar esto a su favor, pero solo hace un par de chistes sin remate y se delata como un incoherente. Lo único bueno que sacamos de esta interacción es el trauma y el horror que quedó en Gary desde que el Joker asesinó a su compañero frente a él. Y eso sí es conmovedor. Se puede sentir el dolor del personaje y podemos empatizar con él, sentir su miedo y que sigue marcado por el terrible suceso. Teniendo esto último en cuenta, entendemos de que la intención del director fue matar al Joker como si renegara de su creación y quisiera que muera sin pena ni gloria. Y es que le vino perfecto porque luego dijo que su paso en DC había terminado. Pero claro que ha terminado. Esto es completamente diferente a lo que vimos en la primera entrega. Un arco de villano ascendente, donde el personaje se empodera hasta el punto de generar el total caos en la ciudad casi sin proponérselo. En esta entrega tenemos un personaje sumiso, dependiente emocional de Harley, que termina entregándose y admitiendo su culpabilidad. De nuevo, algo que el Joker que conocemos jamás haría. Y no se trata de romantizar el crimen o hacer apología de este. No decimos que ser un agente del caos que siempre encuentra la forma de justificar sus atrocidades está bien, sino que no resulta coherente o creíble con respecto al personaje de la película anterior. Y si de alguna forma se tratara de que la cinta pretende dar un mensaje moral positivo sobre aceptar la responsabilidad de tus acciones, tampoco lo logra, y el Joker no sería para nada el personaje indicado para dar ese mensaje.
Que el director matara al Joker queda más que claro con el final de la película. Lo mataron literal y simbólicamente. Primero lo empoderaron un poco para al final estrellarlo contra el suelo y ultrajarlo, como vemos en la escena donde los guardias de la cárcel lo atacan. Este suceso quiebra totalmente a Arthur y es el desencadenante de que confiese que no hay un tal Joker, que él siempre fue el responsable de cada una de sus acciones. ¿En serio creen que este personaje, el mismísimo Joker, se quebraría por este suceso? ¿No sería más creíble que toda su furia contra lo hipócrita, obsceno y violento del sistema tomaría aún más fuerza? Al parecer no. Entonces se decidió que el personaje perdiera toda su fuerza, decepcionando a Harley y a los fans. Arthur logra escapar gracias a que alguien hace estallar el tribunal. Se encuentra con Harley, quien lo rechaza, vuelven a atraparlo y otro recluso lo apuñala hasta asesinarlo en un pasillo, lo que nos deja muy en claro que esta franquicia quedó muerta en el suelo, tal como Arthur. Un final decepcionante para un personaje que merecía más. Ahora queremos saber lo que ustedes opinan, no te vayas sin comentar. ¿Qué te pareció Joker 2? ¿La verías por segunda vez en el cine? Pero ¿qué clase de pregunta es esa, verdad? Nos vemos, hasta la próxima.